Desarrollando información, pero vamos ahora con la congresista Flor Pablo. Flor Pablo, representante de la bancada de Integridad y Desarrollo, se encuentra aquí en nuestros estudios. Bienvenida, muchísimas gracias. Hemos escuchado el día de hoy a la presidenta. En algún momento ella ha hecho un llamado a la tregua en aras de la paz, de la tranquilidad. Se ha referido y se ha disculpado, como escuchamos, respecto a lo ocurrido. Ha dicho que quizá la forma en la que se intervino la Universidad de San Marcos no fue la mejor. Por otro lado, comentábamos también esta frase sobre la que también se ha disculpado a través de la cuenta de Twitter de Presidencia. Ha dicho que quizá el contexto no ha permitido que se exprese adecuadamente y ha sonado una frase excluyente con relación a lo que ocurre en Puno. Dicho sea de paso, en Puno, decíamos también, soldados y unidades militares estarían acercándose a la ciudad. En todo este escenario, la pregunta es directa: ¿está el gobierno de Dina Boluarte en capacidad de conducir la transición que le corresponde hasta la realización de las siguientes elecciones? Mávila, muchas gracias. Muy en primer lugar, buenas noches. Mira, el momento es muy grave, de verdad. Creo que lo que nos pone en esta sensación de dolor, y hay que sentirlo así todos los peruanos, es los más de 60 muertos a la fecha, ¿no? Entre ciudadanos de diferentes regiones, también afectaciones a vidas de policías. En general la situación es muy dura, ¿no? Entonces yo creo que en este momento la presidenta, desde que asumió, en un país tan polarizado, no debió haber tomado partido por un lado. O sea, yo creo que ahí ha cometido un grave error. ¿Por qué lado ha tomado partido? Y yo creo que ha tomado partido, mira, siendo de izquierda, ¿no? Y viniendo de la lista, y yo respeto la sucesión democrática y le correspondía frente al autogolpe del expresidente Castillo, pero se ha ido a un discurso donde, por ejemplo, pide disculpas de lo de San Marcos, qué bueno, pero las responsabilidades, decir que es exceso, la policía no actúa sola, ¿no? Ver a los sanmarquinos, yo soy sanmarquina, tirados en el suelo, recordándonos la peor época que hemos vivido como país, donde había una inmersión desproporcionada totalmente de la fuerza, ¿no? Y la Defensoría, yo estoy ahí pidiendo varios informes, la cantidad de detenidos, una señora que apareció por ahí, terminó detenida embarazada con su hija. La forma parece haber provocado esta reacción de la que nos hablaba Brian Matías, una mayor presencia de universitarios que salen a protestar aquí en la ciudad de Lima. Pero, a Dios gracias, no hubo, digamos, consecuencias mayores que lamentar durante esta intervención, y la Fiscalía ha abierto ya una investigación comprendiendo al propio ministro del Interior en ella. Sí, claro, pero ahí, Mávila, solo para terminar esta idea, yo creo que hay un tema de liderazgo de la presidenta, ¿no? Ajá. La presidenta no tiene la capacidad no ha tenido, no lo demuestra en los hechos. Hoy mismo, cada conferencia de prensa, la verdad, sale luego a disculparse, a decir no lo dije adecuadamente y demás, y enfrenta más al país, cuando en realidad ella es la presidenta de todos los peruanos y debiera, en un momento de crisis, que yo sé que no es solo de su responsabilidad, hay responsabilidades del expresidente, hay responsabilidades anteriores del no reconocimiento de las elecciones, y podemos irnos más atrás. Del Congreso también. Del Congreso, por supuesto del Congreso, y eso luego lo voy a mencionar. Pero aquí hay una responsabilidad concreta de ella del manejo. No puedes tú en una crisis, tu primera herramienta sea la imposición de la fuerza y el uso desproporcionado. Por supuesto, hay que individualizar a los vándalos, a los delincuentes, hay que investigarlos, y yo estoy citando justo, he pedido que se cite al ministro del Interior, al Congreso, que nos diga por qué ha hecho lo que ha hecho en San Marcos, pero también cuántos son los detenidos de los vándalos y los delincuentes, y dónde están las carpetas fiscales. Tengo aquí alguna información. La Fiscalía registra 608 detenciones por las protestas a nivel nacional. Entre diciembre y enero se han registrado este número de detenciones. Dice, como consecuencia, en total, dice, hay libertad de algunos, otros están en citación, se detuvo, en fin. Da cuenta este artículo de cómo día tras día, en esta etapa que estamos atravesando y que lleva ya más de 40 días, se han ido acumulando detenciones, y la Fiscalía tiene ahí el enorme reto de ir esclareciendo la situación de cada uno de los detenidos e investigados. Usted decía algo interesante: la presidenta se ha ido a un lado. Si a esto le agregamos el escenario hoy, con soldados marchando hacia Puno, ¿usted qué opina de lo que se ha dicho del pedido que también hay desde algunos sectores para que las Fuerzas Armadas tengan un rol más activo en la tranquilidad, digamos, en garantizar la tranquilidad para el tránsito, por ejemplo, de las carreteras, y proteger los aeropuertos? Mire, esta crisis no la vamos a resolver poniendo más policías, poniendo más militares. Lo que vamos a hacer
es derramar más sangre, es dividirnos más como país, es fracturar más el país, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que, como tú decías respecto a la responsabilidad del Congreso, acá hay dos llaves, ¿no? Hay dos posibilidades de abrir la puerta de la solución y ver con expectativa lo que pueda venir, por lo menos de salir de esta crisis. Una, el Congreso con el adelanto de elecciones. En el escenario en el que se aprobó para el 2024, pero la ciudadanía no resiste más y nos pide el 2023. Yo hoy día he aprobado la ampliación el inicio de la legislatura al 15 de febrero y la ampliación al 10 de febrero, o sea, poder ampliar la legislatura y adelantar la otra, en la medida de que si nos pusiéramos de acuerdo, Mávila, si los congresistas, las fuerzas políticas, las bancadas quisieran, podríamos hacer un proyecto de adelanto de elecciones al 2023. El problema, Pablo, y perdóneme que la interrumpa, es que no hay consenso, no así hay es, votos. Es más, se está dudando incluso de que se vuelva a conseguir ya la aprobación o ratificación del cronograma que ya se consiguió aprobar, ¿no? Es decir, por un lado hay la presión de algunos sectores de derecha para incorporar reformas, y por el lado de la izquierda de incorporar el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces estamos atrapados. Con que el Congreso logre un calendario vamos a tener más que suficiente. El asunto es cómo caminamos hacia ese nuevo proceso de elecciones en un ambiente de convulsión y de violencia que presenciamos todos los días y que está trayendo consecuencias reales en la vida de las personas. Los precios se elevan, los precios de los alimentos, gente que no puede trabajar en el sur del país. Es más, en cualquier momento vamos a tener información porque nos informan que se ha producido también un bloqueo en la Panamericana Sur, cerca de Cerro Azul. Esto es aquí nada más en Cañete. El sector agrícola está muy preocupado porque han recibido amenazas los trabajadores y no los dejan trabajar. Dios, y la policía parece no darse abasto. Usted entonces se opone tajantemente a la intervención en activos críticos, ni siquiera concedería esa posibilidad. No me opongo, Mávila, a la intervención de la policía, tiene que haber paz, tiene que haber orden. A lo que me opongo en esos términos es al uso desmedido y a no distinguir a los que marchan pacíficamente de los que están agrediendo y dañando la propiedad privada, la propiedad pública. Entonces yo creo que hay que distinguir y individualizar las responsabilidades. A los delincuentes, a los vándalos, deténganlos, redúzcanlos y métanlos presos y que se abran las carpetas fiscales. Pero también hay que reconocer como legítima que la gente está cansada, está harta. Hace rato nosotros presentamos con Susel Paredes el año pasado, a inicios de año, el proyecto de adelanto de elecciones, no porque no se nos ocurrió, sino porque ya había esta crisis. Y mira, ahora más que nunca. Viene la segunda votación del proyecto de adelanto de elecciones 2024. No hay los votos ahorita, porque la izquierda, como bien señalas, condiciona a la Asamblea Constituyente, la derecha quiere las reformas que pueden ser muy legítimas en otro momento, como bicameralidad, reelección, y de pronto nos ponemos reformistas en un momento de muerte, de cambios crisis. En el Jurado Nacional de Elecciones. Cambios en el jurado, cambiar a los... Entonces, esa llave que tiene el Congreso, sin consensos, en realidad el Congreso no está dando la salida. Por eso lo importante es tener el calendario aquí, pero al mismo tiempo garantizar la gobernabilidad. En este tiempo, es decir, las elecciones no van a ser mañana, pero mañana seguramente vamos a amanecer los peruanos nuevamente con información de bloqueos, de escasez, de que el oxígeno medicinal no llega siquiera para garantizar la vida en los hospitales del Cusco. Pero frente a eso... Por eso le decía, está este gobierno en capacidad de conducir al país en este tránsito hasta que se produzcan las elecciones. Pero mira, sea cualquiera el plazo. Pero, a ver, pongámonos en el escenario. En febrero, hay que manejar los escenarios. En febrero, que votemos la segunda votación, no tengamos los votos. Mávila se va a archivar el proyecto. O sea, en realidad no vamos a poder por una legislatura, porque así están las regulaciones. ¿Quién quiere boicotear ese calendario? En realidad yo creo que la resistencia viene de ambas partes, nadie quiere ceder. Unos quieren hacer las reformas, bicameralidad, reelección, los cambios en los presidentes de los organismos electorales, otros quieren la consulta a la Asamblea Constituyente. Entonces estamos tirando cada uno de nuestros intereses y no poniendo la finalidad mayor, que es el bienestar de los ciudadanos. Una manera de presionar al Congreso sería que la presidenta renuncie. Exactamente. Si la presidenta renuncia, inevitablemente tendríamos que repetir lo ocurrido con el momento de transición, digamos, del señor Sagasti. ¿No es cierto? Que sea un congresista el que asuma la presidencia y que conduzca y que acelere, porque estaría obligado ya a imponer un plazo que me parece no excede de los 8 meses. Mira, en ese caso se habla de cambiar, de modificar la composición de la mesa directiva y usted ha sido voceada como la alternativa.
Sí, pero yo primero, efectivamente, la segunda llave la tiene la presidenta. La presidenta con su renuncia puede acelerar y creo que sería un gesto democrático realmente y yo desde acá, Mávila, es que si la presidenta puede escuchar este mensaje, que no lo vea como una derrota, que lo vea en realidad como una posibilidad y una esperanza que ella puede darle. Lo que está pasando en nuestro país es demasiado doloroso y la verdad, el Congreso no va a responder. Hoy día le escuchaba diciendo el Congreso debe. Mira, el Congreso dice, la presidenta debe. Entonces los dos nos estamos peloteando y al medio están los ciudadanos. Y sobre una nueva mesa directiva efectivamente hay que hacerlo. Y tiene que ser una mesa del mayor consenso y ojalá representado por el centro. Nuevamente los pero reflectores y se ha escuchado su nombre. Claro, es más, se ha dicho que la izquierda promovería que usted presida esa mesa Pero justamente directiva. yo descarto esa posibilidad, Mávila, y lo digo de manera enfática porque nosotros como partido hemos acompañado, hemos asumido la responsabilidad ya en una transición y también hay resistencias y creo que lo que hay que buscar es, dentro de los 130 congresistas, un congresista que tenga una bancada. Yo en este momento no tengo bancada, yo soy una congresista no agrupada, integrante de un partido, el Partido Morado. Entonces necesitamos un congresista con un mínimo de respaldo de bancada, con un mínimo, ¿sabes qué?, de empatía y de ponerse no por los extremos, sino de modular un poco el diálogo político y ojalá, pero todo eso depende de qué, de que la presidenta renuncie. Porque por el lado del Congreso, lamentablemente, yo hoy día he conversado con varios parlamentarios diciéndole, adelantemos las elecciones, todavía y parece podemos. que la llave no encaja en el Congreso. Así es. Tengo información, le pido que nos acompañe, por favor. Hay información en vivo de la situación en la Panamericana Sur, a la que hacíamos mención, y es importante. ¿Qué está sucediendo a la altura de Cerro Azul? A ver si tengo las imágenes, no sé si tengo la información exacta, cuál es el punto. Acá está, dice último minuto, marchas en Lima, protestas en regiones por la renuncia de la señora Boluarte. Esto está ocurriendo a la altura de Cerro Azul y lo que se está impidiendo es el ingreso a la capital. Ojo con esto ya se ha producido, se ha registrado en otras regiones. En Ica se habla de una ciudad tomada, donde se cierran los accesos. Puerto Maldonado, otra ciudad tomada. Pareciera que el objetivo de los violentistas, de aquellos que están infiltrados en las protestas y que lo único que quieren es el caos, están esta vez tratando de bloquear el acceso a la ciudad. Cerro Azul está en el kilómetro 120 y tantos de la Panamericana Sur. ¿No? Cañete es una provincia de la región Lima. ¿Qué hacemos cuando la policía parece desbordada, cuando no solamente hablamos de muertos civiles, sino también de una serie de efectivos que hoy, por ejemplo, están tratando de recuperarse para volver a la línea de fuego en el hospital de la policía? ¿Qué hacemos con una policía que aparentemente ha quedado un poco relegada y encima a la que se le cuestiona y se le responsabiliza de prácticamente todo? Mira, la policía está para cuidar a los ciudadanos y para apresar y detener a los delincuentes, ¿no? Y esa es su función. Y yo creo que ahorita nos estamos enfrentando, nuevamente polarizando y agudizando más la situación, Mávila. De verdad, yo lamento muchísimo y creo que a todos nos duele nuestro país en este momento, pero mal hacemos en querer enfrentarnos unos con otros. Por eso, de verdad, creo que la solución más próxima para evitar estas situaciones donde se mezcla la protesta legítima, también hay que comprender eso, no hay que llevarlo todo, efectivamente. No, claro, me refería a la quema de comisarías, a la quema del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial le ha pedido a la presidenta, por favor, necesitamos resguardo porque están quemando los expedientes. Absolutamente sancionable y hay que tomar acciones, pero en esta situación donde todo se mezcla, ante una crisis política, la respuesta tiene que ser política. De acuerdo. De acuerdo, yo le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Ha sido la congresista del Partido Morado, Flor Pablo. Muy amable. Muchas gracias por estar esta noche en 2023.